Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Salomón Portillo. La clase que tenemos programada para el día de hoy en Fisiología Bioquímica 2 es funciones reproductoras y hormonas masculinas. Los contenidos que vamos a ver ahora son funciones generales, revisión anatómico-funcional del aparato reproductor, espermatogénesis, formación y composición del semen, anormalidades que pueden haber en este proceso, el acto sexual masculino, secreción, metabolismo química de la testosterona, más que todo. Sus objetivos, pues los que están descritos en el manual. Lo que se me olvidó colocar acá fue que la revisión se hizo del capítulo 81 de la Fisiología Médica de Guyton, la edición número 13, para que lo puedan revisar, ya sea este día o posteriormente cuando lo tengan programado. Dentro de las generalidades vamos a hablar un poquito de la anatomía. Tienen que recordar así de una manera exhaustiva o refrescarla, digamos, la anatomía, ¿verdad? Para poder tener una idea del recorrido que se va a realizar durante todo el proceso, desde la espermatogénesis hasta que se da la resolución de todo lo que sería el acto sexual, que es lo que sería la conclusión o lo que completa el ciclo, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta la anatomía, el epidídimo, el conducto deferente, donde está el conducto eyaculador, las glándulas bulboretrales, porque aquí lo que vamos a ver es cuál es la función de cada una. Puse esta vista posterior para que tuviéramos en mente y refrescáramos lo que vamos a ver ahora, que es dónde está la ubicación de la ampolla del conducto deferente, las vesículas seminales, el conducto eyaculador, la próstata, ¿verdad? Para cuando más adelante estemos viendo estas estructuras y cuál es su función. Ahora, recordar también cuáles son la disposición de los túbulos seminíferos, el epidídimo, el red de testis, la cola del epidídimo, lo que sería el conducto deferente, y vamos a hacer un corte transversal en uno de los túbulos seminíferos. Aquí vamos a poder observar los vasos sanguíneos, las células de Sertoli, vamos a poder ver las células de Leydig, que estas son las que están en el intersticio tubular y que es donde se da el 95% de la producción de testosterona por el eje gonadal, cerebral gonadal, que es lo que hace que venga la señal para estimular estas células y producirla, para que se empiece a dar la diferenciación de las células espermáticas. Esta es nada más una visión un poquito más ampliada. No sé si recuerdan en histología que cuando se está dando la formación en la piel, el estrato basal es de donde se va generando el recambio celular a medida va subiendo las 5 capas. Así se va haciendo el recambio de piel. En este caso, tendríamos que ver que las células germinativas o las espermatogonias son las que están pegados a los extremos, digamos, del túbulo. Entonces, cuando se da la estimulación de la testosterona, la diferenciación empieza a ir desde la parte más externa hacia la luz del túbulo seminífero, que ahí es donde se va a terminar la modulación, y posteriormente, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, es durante todo el trayecto en el red de testes y en el epidídimo es donde termina ese proceso que inició en las áreas más laterales, digamos, del túbulo seminífero. Funciones generales.
La función reproductora masculina se puede dividir en tres apartados principales según el libro de texto. La espermatogenia, que significa la formación de los espermatozoides, la realización del acto sexual masculino con la finalidad de la fecundación y la preservación de la especie, y la regulación de funciones reproductoras a través de estas hormonas. Ahora, otra cuestión que vamos a tocar acá es durante la formación del embrión, las células germinales primordiales migran hacia el testículo. Hay dos momentos importantes, ya lo vamos a ver en una tabla más adelante, en los cuales la testosterona no tiene acción, y hay otros en los que sí. Realmente desde que está la etapa embrionaria formándose el individuo, la concentración de testosterona, si es que es el cromosoma Y el que está presente y que hace que haya esa diferenciación para formar un individuo masculino, tiene niveles bien altos durante esta etapa embrionaria, en la gestación, y durante el primer año de vida, aunque va en declive. Luego se mantiene en niveles muy, muy bajos hasta que se activa el eje que empieza a dar en sí la pubertad, ¿verdad? Entonces, que ahí es donde la división celular ya no se da por mitosis, sino que empieza la meiosis. Ya vamos a ver un poquito más adelante de eso, refrescarlo, y la parte en la que quiero que ustedes hagan énfasis. Aquí tenemos nada más una ampliación, como un corte de microscopía electrónica. Aquí pueden ver ustedes el tejido intersticial, esta porción, que es la que todos sabemos que el líquido intersticial es el que comunica, ¿verdad?, los vasos sanguíneos con la célula propiamente, para poder intercambiar nutrientes y poder sacar productos de desecho y todo lo que la célula necesite. Entonces, aquí está el tejido intersticial. Aquí está el túbulo seminífero, aquí está la lámina, digamos, más externa, aquí está la luz del tubo, y en esa dirección es donde se va a ir dando la proliferación. Ahora, pueden ver en la imagen que está más a la derecha hacia dónde va la orientación. Está la pared del túbulo seminífero, y hacia la luz del tubo seminífero es que se está dando la espermatogénesis con estos espermatogonios, que son las células iniciales o primarias, digámoslo así. Ya vamos a ver más adelante cómo es que se va dando la segmentación hasta lo que serían los espermatocitos primarios, los secundarios, luego los espermátides y posteriormente los espermatozoides ya maduros. Les voy a poner un pequeño videito para que se vea esto de un poquito más ilustrado y ya en conjunción. Me avisan si se escucha o no, por favor. The male genital system is composed of 2 testicles that produce sperm, 2 seminal tubules that connect the testicles with the penis, 2 seminal vesicles, and a prostrate gland that produces seminal plasma. The seminal tubules are comprised of the epididymis and the vas deferens. The sperm are stored in the epididymis. The testicles consist of 8 to 12 seminiferous tubules that are connected by a straight tube with a reticular space called the rete testis. The rete testis connects the epididymus outside the testicle via the ductus deferens. The epididymis is very convoluted and, when stretched out, measures 6 meters. The sperm remain here for 20 days and mature, acquiring mobility. In the seminiferous tubal lumen, 2 types of cells are distinguished: steroli, or nutritious cells, and germinal cells. Between this, spermatogonium in contact with the tubule's walls are observed, spermatocytes, spermatids, and spermatozoids. Aquí es nada más un corte donde se puede apreciar de mejor manera lo que les estaba diciendo. La célula primaria y la diferenciación que se va haciendo en dirección desde los extremos hacia la luz del túbulo, cuando ya quedan formados los espermatozoides, que están ya
en una etapa o un estadio más cercano a su maduración total. The cells resulting of the meiotic division contains half of the chromosome. 46 chromosomes of the spermatogonium goes to 23 in the spermatogonium. Entonces, la espermatogenia son, digamos, 3 fases las que se pueden identificar, que es en la fase proliferativa. Al principio, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que las células inicialmente hacen una división por mitosis. Posteriormente, cuando ya se está en adolescencia o la pubertad ya empezó en el individuo, ya entra en juego la meiosis y por ende al final la espermiogénesis o la formación del espermatozoide maduro como tal para las funciones de reproducción. Entonces, para esto es importante poner en contexto que esos tipos celulares hacen esta división por mitosis en la cual de una célula, que en este caso llamaremos de tipo A, que es una célula germinal primaria o espermatogonia, se forman dos tipos, una A y una B. Ahora, esta A no va a proliferar porque la función es como de mantenimiento de un número de estas células para que no haya riesgo o posibilidad de que en algún momento por un exceso de diferenciación de todas las células ya no pudiese continuarse ese proceso. Por eso es que de las dos, ahí dice una se regenera o vuelve a la parte externa para seguir el proceso de duplicación y la célula tipo B es la que sí va a continuar el proceso por efecto de la testosterona, que es la que va a tener el proceso completo y es la que va a sufrir la meiosis. Entonces, como les mencioné, hasta que se llega a la edad reproductiva del hombre, es que estas células tienen otro tipo de división. Ahí es donde se conoce esto como fase proliferativa. Ahora, vamos a recordar, las células tienen las somáticas. Bueno, todos tenemos 46 cromosomas, eso es ya por todo sabido. Entonces, pero todas las células somáticas hacen la mayoría de divisiones por este tipo de división celular para poder seguir generando células que sean sucesoras, para poder seguir cumpliendo las funciones que tiene que desarrollar cada tejido. Entonces, este proceso, la mitosis, es un proceso mediante el cual dos núcleos idénticos se forman para generar una división celular y crear una célula nueva. Y se pasa por todas las estadios, ¿verdad? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Eso lo sabemos todos, en los cuales hay una, se da una intensificación en la cromatina, se juntan y se forman los cromosomas, aparecen los centríolos, aparecen también las, ¿cómo se llaman estas? Aparecen los túbulos, que son los que se encargan de generar la división y la posterior atracción del material que ha sido duplicado hacia los polos o hacia los extremos, que será en la anafase, para que en la telofase se pueda volver a formar la membrana nuclear y ya tener dos células clonadas o células idénticas, ¿verdad? Pero eso no puede ser así en las células que sirven para reproducción. ¿Por qué? Porque en los organismos que sufren reproducción sexual, nosotros sabemos que tienen que ser células haploides, es decir, tienen que aportar únicamente la mitad del material genético del progenitor masculino y la otra mitad tiene que ser aportada por el
por el progenitor femenino. Entonces, si este proceso quedase de la misma manera, nosotros terminaríamos con células diploides que tendrían 46 cromosomas, cuestión que no puede ser compatible con un individuo o con un organismo viable, digámoslo así. Entonces, por eso es que aquí con este tipo de células es necesario que se dé una segunda ronda de, como que se diera una meiosis 2, una secuela del proceso para poder generar esa división. Entonces, porque si ustedes se fijan cuando estamos viendo la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1, al final tenemos dos células, pero diploides, con cromosomas, con conteo de 46 completo. Entonces, pero lo crucial o lo que es más relevante dentro de este momento es que hay un entrecruzamiento entre estos cromosomas, lo que hace que hayan secciones que se traslapan. Y lo importante de eso es que ahí es donde se da la diferenciación eh, de todos los individuos. Cuando, cuando se está estudiando genética, se pueden dar cuenta de que el 97% de todo el genoma es el mismo para toda la población, toda la humanidad. Y hay un 2, un 3% que es lo que varía dentro de ese genoma. Y eso es lo que ha causado que ese pequeño porcentaje es lo que hace que haya una diferenciación y que no exista un individuo que tenga las mismas características en ningún lugar. Solo ese 2 o 3%. Y todo eso se da en esa particular fase donde se da ese entrecruzamiento de los cromosomas y hay esos intercambios de material genético. Claro, ahí es donde también se pueden dar, por ejemplo, ya van a ver posteriormente cuando se vean mutaciones al final del ciclo, que pueden haber delecciones, traslocaciones, que son defectos congénitos en los cuales hay porciones en las que se pueden colocar mayor material genético de un lado que del otro, o pueden haber porciones muy cortas, o pueden haber secciones que se corten por completo y no lleguen. Entonces, pero en condiciones normales, digámoslo así, esa es lo que tiene que suceder. Entonces, estas dos células diploides vuelven a sufrir una meiosis, entonces se vuelve a dar todo el proceso, solo que ahora se va a llamar por fase 2, metafase 2, en las cuales aparecen los centríolos, aparecen también, siempre se me olvida el nombre de esto, los túbulos, que son los que van a hacer el proceso de atracción de la mitad del material genético para que de esas dos células diploides al final podamos obtener 4 células hijas que son haploides, o sea, con la mitad del material genético. Y ahí es también donde se da la diferenciación, porque por ejemplo un cromosoma X puede haber quedado en una de esas células hijas haploides o un cromosoma Y. Entonces eso también no solo sirve para la variabilidad fenotípica de características o de rasgos entre individuos, sino que también la diferenciación entre sexos. Por eso es que esta porción es bastante importante en ese sentido. Entonces, aquí tenemos nada más una línea del tiempo. Como les había mencionado al principio, la célula germinal primordial entra en el testículo y se llama espermatogonia, que es como la célula, podríamos llamarla como en el tejido hematopoyético, es como la célula multipluripotencial, solo que en esta, pues, o sea, sabemos que su única diferenciación va a ser el espermatozoide, pero es como la célula primaria. Entonces, desde el nacimiento hasta los 14 años, no hay actividad alguna. Inmediatamente empieza la pubertad, estas espermatogonias empiezan a proliferar y vemos la división inicial que les había mencionado entre A y B, porque la B es la que se va a diferenciar o va a continuar el proceso para llegar a ser un espermatozoide maduro.
Entonces aquí vemos, el proceso lleva su tiempo. Para poder ser un espermatocito primario toma alrededor de unos 25 días. Ahí está también la división, la primera meiosis, y como podemos observar, tenemos los espermatocitos secundarios, pero que son con material genético completo. Cuando ya entra en efecto la división, la segunda meiosis, entonces han pasado 19 días más, y ahí es donde se da ya la diferenciación en espermátides, que son los que van a poder ser posteriormente los espermatozoides maduros. Entonces, todo este proceso anda alrededor de como unos 75 días, pero no es que esto sea un proceso aislado, esto está sucediendo diariamente. Entonces, es como el recambio a nivel eritrocitario o a nivel del epitelio en el tracto digestivo o cutáneo. O sea, son procesos de recambio que se están dando diariamente. No es un proceso que hasta que se completan 75 días empieza nuevamente el siguiente proceso, sino que eso es diariamente. Vamos a poner una pequeña esquematización para que puedan ver de qué manera es todo lo que les acabo de explicar en los esquemas. En la profase 1, el ADN se enrolla de forma muy cerrada y los cromosomas individuales se ven bajo el microscopio óptico. Los cromosomas homólogos se asocian estrechamente en la sinapsis e intercambian segmentos mediante el proceso de entrecruzamiento. Hacia la metafase 1, la membrana nuclear ha desaparecido y los microtúbulos forman un huso. Las fibras del huso se acoplan solo a un lado de cada centrómero y los dos cromosomas homólogos se acoplan a microtúbulos que se orientan desde polos opuestos. Cada par de homólogos se alinea a continuación en la placa metafásica. Tanto el homólogo paterno como el materno puede orientarse hacia un polo determinado. En la anafase 1, los microtúbulos de la fibra del huso se acortan y tiran de los cromosomas hacia los polos, llevándose con ellos las cromátides hermanas. Cada polo acaba por tener un juego completo de haploides consistente en un miembro del par homólogo. Durante la telofase 1, la membrana nuclear se recompone alrededor de los núcleos hijo. Cada núcleo hijo contiene dos cromátides hermanas para cada cromosoma acoplado a un centrómero común. Ahora, únicamente interrumpo para que se den cuenta de que si se fijan, estas dos células ya no son idénticas a su progenitora, porque ya se dio ese proceso de entrecruzamiento, y aquí por eso han esquematizado con cambios de colores ese intercambio que hubo, generando ya que estas dos células sean completamente diferentes a su modelo original. Debido al proceso de entrecruzamiento, las dos cromátides hermanas no son idénticas. Durante la prófase 2, la envoltura nuclear se descompone y se forma un nuevo huso. En la metafase 2, las fibras del huso se unen a ambos lados de los centrómeros. Durante la anafase 2, las fibras del huso se contraen y las cromátides hermanas se desplazan hacia polos opuestos. Durante la telofase 2, se recomponen las envolturas nucleares alrededor de los juegos de cromosomas hijos. Y así es como ya esas cuatro células de igual manera han sufrido cada una diferenciación y van a poder expresar fenotípicamente rasgos diferentes en el individuo cuando lleguen a su maduración, y si acaso alguna de estas llegase a completar el ciclo y a generar una fecundación para procrear un individuo. Entonces, como les decía, ese paso es importante porque aquí es donde se va a dar la determinación del sexo, porque este par, si tiene un cromosoma X, va a generar un individuo o va a ser la diferenciación del sexo entre femenino y masculino, dependiendo cuál sea el espermatozoide que logre generar la fecundación.
Ahora vamos a describir un poquito el proceso que sufre de maduración el espermatozoide cuando ya sale a la luz tubular. Hay hay una pequeña capa de muscular que hace que hayan pequeñas contracciones a nivel tubular para que los espermatozoides sufran un desprendimiento y entonces puedan empezar a viajar a través de la luz tubular hacia el exterior. Entonces, principalmente vamos a decir que está compuesto por la cabeza y el flagelo. Entonces, pero al principio, cuando estos acaban de salir o están recién diferenciados de espermátides, no tienen todavía mucha movilidad. Entonces, la movilidad la van a ir adquiriendo a medida vayan avanzando en todos los conductos seminíferos y a través de que durante todo ese proceso, como vimos en la línea del tiempo, van a ir también adquiriendo mitocondrias y madurando ese sistema energético que es el que les va a dar la capacidad de poderse desplazar. Entonces, si ustedes ven, una de las cuestiones importantes en la cabeza es el acrosoma. ¿Por qué? Porque el acrosoma es lo que celularmente, antes de darse esa especialización, fungía como el aparato de Golgi. Y dentro del aparato de Golgi hay unas, o en el acrosoma más bien dicho, hay unas enzimas proteolíticas que la función de estas se van a dar principalmente cuando ya esté el momento en el que el espermatozoide haya hecho contacto con el óvulo, necesita deshacer esas proteínas que están envolviendo para no permitir su acceso. Entonces, al poder soltar esas enzimas proteolíticas al hacer contacto, eso le permite a que pueda generar su ingreso y poder realizar el proceso de fecundación. Entonces, pero necesita también de que tenga una locomoción adecuada. Entonces, eso se va a dar obviamente en la segunda porción, que es el flagelo. Este tiene esos microtúbulos. Esos microtúbulos son 11 microtúbulos constituidos por un tejido que se va a denominar axonema, que posteriormente, si ustedes ven aquí en el cuello, aquí describe unas mitocondrias. Estas mitocondrias son las que van a generar el ATP que le va a dar la movilidad al flagelo para que el espermatozoide se pueda desplazar hacia su objetivo final, que sería encontrarse con el óvulo. Los factores hormonales que estimulan la espermatogénesis, la testosterona, la hormona luteinizante, la folículo estimulante, estrógenos y la hormona del crecimiento. Esto, claro, cada uno tiene su función y su sitio de acción. La testosterona, como les mencioné, principalmente en las células de Leydig, en el intersticio. Luego, a nivel cerebral, hipófisis, hipotálamo, está la luteinizante, folículo estimulante. Hay otros niveles en los cuales, porque por ejemplo la testosterona también tiene acciones o efectos a nivel muscular, óseo, cerebral. Entonces hay diferentes receptores. Eso lo podrían ampliar de una manera más específica en el texto para que les quede claro, pero es como hacerles referencia de que estos son como los factores más importantes durante ese proceso en general. Ahora, la maduración de los espermatozoides es como les había mencionado en el epidídimo. Así como pudieron observar en el video, menciona que el epidídimo es un túbulo que tiene muchas, no son como arrugas, pero es como demasiado irregular. Entonces, tiene una longitud aproximada de 6 metros. Entonces, por eso es que el trayecto de maduración lleva tanto tiempo. Y es en ese trayecto en el cual el espermatozoide genera
el entrenamiento, digamos, o la habilidad de poderse movilizar, porque ese es el tiempo que se le da para poder tener esa maduración de esas estructuras que componen el flagelo. Ahora, el almacenamiento de estos es mayormente puede variar dependiendo del individuo, de la actividad sexual, y puede ir más o menos entre aproximadamente un mes, y la cantidad son aproximadamente unos 120 millones de espermatozoides que tienen diferentes sitios de almacenamiento, pero como les digo, mayormente están distribuidos a todo lo largo del epididimo por cuestiones de maduración y por el tiempo que les toma llegar durante todo el trayecto hasta el final. La función de las vesículas seminales. Les vuelvo a poner esta imagen porque hay que recordar que aquí es donde vienen a desembocar el conducto deferente a estas vesículas seminales. Y aquí en estas vesículas seminales es donde se empieza a formar el semen. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero una de las cuestiones que es principal e importante es que acá el principal contenido que tiene ese fluido es ácido cítrico. Sí es rico en fructosa porque hay que dar sostén y asegurarse de que va a haber un mantenimiento adecuado de esas células. Entonces, pero están un poco ácidos por la presencia de ese ácido cítrico. También tiene fibrinógeno y prostaglandinas. La cantidad que tienen estas es bastante alta por dos razones. Primariamente sería porque cuando el semen llega al introito vaginal, recordemos que ahí también hay un pH y ahí también hay cierta cantidad de mucus, que es el que sirve para defender, obviamente, o para como medio de vida del tejido, es decir, como para mantenimiento de su flora normal. Entonces, las prostaglandinas presentes en este líquido hacen que disminuya la viscosidad mucosa y eso le permita un mejor, que le dé un poquito más de ventaja a los espermatozoides para poder desplazarse a través de esas secreciones mucosas. Y las prostaglandinas también generan un mecanismo de contracción retrógrada, es decir, hace que pueda haber contracción muscular lisa ahí dentro del introito vaginal y el cuello cervical, para que eso favorezca también a que al haber contracción retrógrada, eso pueda hacer un arrastre para facilitar el proceso de desplazamiento de los espermatozoides hacia dentro del útero para poder buscar el óvulo y generar la fecundación. Sirve también como medio, bueno, ya cuando veamos más que todo cuál es la función de la próstata, van a ver que también ayuda un poco porque el pH dentro de la vagina anda como dentro de 3.5 a 4.5, menciona la literatura. Entonces eso hace que no sea un medio tan apropiado, pero al combinar la secreción de las vesículas seminales con el fluido que también incorpora la próstata, eso hace que tengan una mayor facilidad de desplazamiento y que puedan sobrevivir por más tiempo. Aquí está, como les mencionaba, les pongo esta imagen para que tratemos de llevar el hilo conector de cómo se va dando todo el desplazamiento. Entonces aquí está el conducto deferente, aquí vienen las vesículas seminales incorporando una parte de lo que va a ser el semen finalmente. Y aquí vemos cómo llegan a un punto en el cual confluyen para poder pasar a la uretra. Y ya cuando van a ser, digamos, expulsados en la porción que se llamaría o en la parte en la cual se llamaría la eyaculación. Entonces, como les había mencionado, la próstata al momento de recibir
los espermatozoides con su porción del fluido seminal, este aporta también para la formación de este líquido, solo que el aporte que da es de una sustancia un poquito más lechosa, es densa, contiene más citrato, calcio y fosfato, y alcaliniza un poco ese pH ácido que trae por los citratos, que es lo que más abunda en el líquido que se aporta aquí en las vesículas seminales. Entonces eso es lo que les decía, que facilita que los espermatozoides se puedan desplazar más fácilmente y les protege también de el medio vaginal. Entonces aquí podemos ver ya completamente dividido o esquematizado cómo se va a componer en su totalidad el semen. Entonces, vemos que el líquido y los espermatozoides en el conducto deferente, antes de llegar a la vesícula seminal, comprenden un 10% del total. Cuando ya pasan de la vesícula seminal hacia la próstata, ya tiene un 60% de su totalidad. Cuando la próstata aporta esa sustancia lechosa y que cambia y que alcaliniza el compuesto, la sustancia, ya aporta un 30% y eso nos totaliza el 100% del líquido seminal. Entonces, las glándulas bulbourethales, la función que tienen nada más es como generar un líquido preeyaculador, que es el que sirve para lubricar la porción uretral, para poder también limpiar esa porción para que no haya absolutamente nada que pueda estorbar el paso del semen y para que pueda facilitar el desplazamiento de los espermatozoides. El pH acá se menciona que es de como de 7.5, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos puede dar problemas de espermatogénesis anormal? La mayoría de lo que se menciona en la literatura son enfermedades o problemas a nivel tubular. La razón por la cual los testículos tienen que estar fuera de la cavidad abdominal es porque estas estructuras son bien lábiles a la temperatura. Entonces, si estuviesen dentro de la cavidad abdominal, no se podría dar el proceso de espermatogénesis porque el aumento de la temperatura haría que este proceso no pudiera ser viable. Entonces, incluso, por eso es que hay un poquito de movimiento testicular, puede haber un descenso o puede haber una retracción dependiendo de la temperatura externa que exista. Entonces, eso es un parámetro que genera mucha labilidad en cuanto a ese punto. Ahora, con patologías, por ejemplo, la orquitis bilateral provocada por la parotiditis puede causar esterilidad en los pacientes que están afectados por esta enfermedad. Los niños que tienen degeneración en el epitelio tubular, ya sea por alguna malformación congénita o por estenosis, que son estrechamientos en los conductos y que eso no permite que haya un adecuado paso de todo el proceso de cambio de primarios a secundarios y luego a espermátides. Para que se complete de manera adecuada. Y ya habíamos mencionado los cambios de temperatura y la criptorquidia, que es la falta de descenso. Esa falta de descenso de los testículos desde la cavidad abdominal hacia la bolsa escrotal, mayormente se da porque ahí podemos ver que el producto puede tener problemas ya en sus niveles de testosterona, porque la testosterona es la que se encarga de generar ese descenso. Y si este producto ya viene con problemas de falta de descenso, entonces podemos inferir que ya hay alteraciones a ese nivel. Aquí únicamente estamos ejemplificando cuáles son los problemas que pueden haber en
en la morfología, porque también pueden haber problemas en el conteo o en el número espermático. Entonces, pero esas cuestiones también dependen mucho de la dieta o la alimentación que tenga la persona, si realiza o no ejercicio, si hay obesidad o no hay obesidad, la edad. Entonces el conteo espermático puede variar por muchas razones. También otra situación que se puede dar, por ejemplo, en la formación de todas las células es que pueden haber espermatozoides que tengan doble cabeza o que tengan doble flagelo o que el flagelo no sea muy móvil o sea acortado o que esté como con entrecruzamientos o que sea enrollado y que esto no les permita tener una movilidad adecuada para poder cumplir su función. Entonces todas estas cuestiones son las que van a afectar al final de cuentas el proceso que es el que se busca, que es el de la fecundación, ¿no? Ahora, el acto sexual masculino. En esta cuestión, la literatura menciona que lo más importante son las señales nerviosas. Ahora, vamos a ver, no vamos a desligar tampoco los estímulos que pueden haber. Ahí lo menciona como psicológicos, ¿verdad? Entonces, pero más que todo tiene que ser con sensaciones tanto en ocasiones visuales o táctiles. Entonces, el órgano que en el hombre tiene como mayor importancia o que es el que genera mayor de estas señales es el glande, al igual que en las mujeres el clítoris, ¿verdad? Entonces, el glande contiene un órgano sensitivo, muy sensible, que transmite al sistema nervioso. Vamos a llamar a esta sensación, la sensación sexual, así la denomina el libro texto. Entonces, pero los impulsos también pueden verse como ayudados o se pueden sinergizar con estructuras aledañas y en este caso menciona, por ejemplo, estimulaciones del epitelio anal, escrotal, estructuras perianales. Entonces, que por tener también cantidades considerables de terminaciones nerviosas, pueden en algún punto colaborar a que esta sensación sexual sea un poquito mayor. Y como les mencionaba, también está el elemento psíquico de la estimulación sexual masculina, que mayormente es visual, y la integración del acto sexual masculino a través de la médula espinal. Aquí lo que vamos a poder ver más que todo es que inicialmente todos los estímulos son parasimpáticos. Parasimpáticos en el sentido de que, por ejemplo, a través del óxido nítrico se tiene que generar una vasodilatación. Al haber vasodilatación, obviamente el flujo, y esto a nivel de, de la red trabecular en los cuerpos cavernosos. Al haber una relajación, va a favorecer que el flujo sea más efectivo, lo cual va a poder generar que haya una erección efectiva y, por ende, ya el siguiente proceso, que sería la eyaculación, ese sí es completamente a cargo del sistema parasimpático. Entonces es como un mecanismo que primero inicia con el sistema parasimpático y termina con el sistema simpático. La lubricación es otra función que es dada por el sistema parasimpático. Obviamente, como está previo a la eyaculación, por eso es que todavía es esta parte del sistema nervioso autónomo la que toma control de él. Entonces, pero esa secreción de lubricación o el líquido de preeyaculación que sirve para evitar que haya rozamiento o laceraciones, no es tan grande la participación que hay de parte del hombre como el que existe en la mujer. Entonces, y la, digamos, parte que
que continúa a esta función de lubricación es la emisión y la eyaculación. Entonces, toda esta porción, si ya empieza a tomar efecto el sistema simpático, ¿verdad? Porque son estímulos que van con aumento de intensidad, o sea, son más intensos. Estos impulsos son llevados por las terminaciones nerviosas de las ramas torácica 12 hasta la lumbar 2, lumbar 3, y estos son los que conllevan a la culminación del acto sexual. Entonces, cuando se da la mezcla de todos estos fluidos que componen en su totalidad el semen, a ese proceso, en ese punto cuando todos confluyen y ya el semen está completamente formado, a ese punto se le llama emisión. Entonces, ahí es cuando se dan las contracciones rítmicas, que hay quienes en psicología o en psiquiatría lo describen como un punto de no retorno, en el cual la contracción es sincrónica y ya no puede ser detenida. Entonces, cuando ese proceso, cuando el semen es expulsado a través de la uretra, es cuando ese proceso se llama eyaculación. Ahora, el periodo refractario o de resolución es cuando ya la erección ha terminado, o sea, es decir, que ya vuelven a presentar la salida del líquido, los cuerpos cavernosos, entonces disminuye, baja completamente la erección, y ese periodo realmente puede variar de persona a persona, pero es como a esa fase o a esa etapa se le llama la etapa de resolución. Les voy a poner otro videito chiquito en el cual se integra ya todo lo que hemos discutido The anteriormente. primary role of the male reproductive system is to produce and deliver sperm to fertilize an egg in the female. These sperm are produced outside of the body cavity by the testicles, which are located in the scrotum. The scrotum protects and supports the male reproductive organs that are located outside of the body cavity. These include the testicles, epididymis, and vas deferens. The testicles produce about 300 million sperm each day. However, this is possible only if the temperature of the testicle is 93.2 degrees Fahrenheit. The scrotum maintains this temperature by adjusting how closely it holds the testicles to the body. The interior of each testicle consists of multiple lobules, containing 2 or 3 seminiferous tubules. It is within these tubules that sperm formation begins. The sperm moves out of the tubules into the epididymis, and then into the vas deferens. The vas deferens carry the sperm upward into the body cavity. After the sperm leaves the vas deferens through the ejaculatory ducts, they pass the openings of the seminal vesicles. The seminal vesicles, which are located near the base of the ejaculatory ducts, secrete a thick yellow substance to nourish the sperm. This secretion forms 60% of the volume of the semen. Semen is the sperm-containing fluid that is ejaculated at the climax of male sexual excitement. From here, the semen travels into the 8-inch long urethra, which transports both urine and semen, but not at the same time. At first, the urethra is surrounded by the prostate gland, and then it is surrounded and protected externally by the penis that is relaxed except during sexual excitement. During sexual excitement, the penis stiffens and enlarges so it can deliver the sperm into the female vagina. During the expelling of the semen, which is known as ejaculation, the prostate gland secretes a thick alkaline fluid that increases the ability of the sperm to move in the semen. Located just below the prostate gland are the bulbourethral glands. These glands open into the urethra, and, during sexual arousal, they secrete the pre-ejaculate fluid that flushes out any residual urine from the urethra. It also lubricates the urethra to help the sperm pass through. When the male ejaculates into the vagina of the female, the sperm must travel upward through the uterus to fertilize the egg in the fallopian tube.
Entonces aquí es nada más una visión como integrada de cómo se da todo. The pro- Ahora, la testosterona, únicamente vamos a tocarlo así de manera un poco rápida porque ya el tiempo se nos consumió. La secreción de testosterona, el eje, vamos a poner aquí, el eje del hipotálamo, lo importante es que la señal de la hormona liberadora de gonadotropina hace que en la adenohipófisis haya liberación de hormona luteinizante y folículo estimulante. Ahora, esta luteinizante llega a las células de Leydig, como les había mencionado, que están en el intersticio y son las encargadas de formar la testosterona. Y la folículo estimulante en las células de Sertoli también hacen su función para todos formar la espermatogénesis. Entonces, ambas tienen una función importante, pero de todas, la testosterona es la que menciona el texto, que es la que, como se encuentra en mayor cantidad, es la que es considerada como la primordial, ¿verdad? Entonces, esta se produce en las células de Leydig, como les había dicho, situadas en el intersticio, y el 95% de la testosterona es la que se produce ahí. Entonces, por eso es que es importante. Aquí únicamente estamos viendo un esquema, nada más un poquito más corto, resumido, de cómo es que se da la estimulación en la hipófisis para la liberación de la luteinizante y la folícula estimulante. Creo que para este videito ya no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, sí, tenemos todavía un minuto. Es importante para que vean cómo se da todo el proceso. Testosterone production. The hypothalamus releases gonadotropin-releasing hormone, or GnRH, in pulses every 60 to 90 minutes to stimulate the pulsatile release of luteinizing hormone, LH, from the pituitary gland into the bloodstream. LH binds the LH receptor on the Leydig cells of the testes. Binding initiates a cascade of events, which include the conversion of cholesterol, depicted as LDL here, to pregnenolone, followed by a series of reactions, which convert pregnenolone to testosterone. Testosterone, secreted by the testes, diffuses into the peripheral circulation to be carried to target tissues. In liver, muscle, and adipose tissue, testosterone binds directly to its androgen receptor, or AR, to exert its biological effect. In skin, hair, the prostate gland, and gonadal tissue, testosterone must be converted to dihydrotestosterone, or DHT, by 5-alpha reductase in order to bind the androgen receptor. In bone and brain, testosterone is converted by aromatization to estradiol, or E2, which binds the estrogen receptor, E2R, to carry out its effects. Ok, entonces el término andrógeno se refiere a cualquier hormona esteroidea que tiene que ver con el reforzamiento de los caracteres sexuales masculinos. Las suprarrenales también colaboran con esta función, pero entre todas, como les había mencionado, la testosterona es un 95%, entonces el 5% restante es el que le compete a las demás, ¿verdad? Entonces por eso es que no tienen tanta preponderancia, pero es importante mencionarlas. Viaja a través de una globulina transportadora, ¿verdad? Como vimos en el video, los ciclos oscilan entre 30 y 60 minutos de pulsos de liberación para poder estar dando los estímulos de producción a nivel testicular. La degradación, cuando hay porciones de testosterona que no se han fijado, estas pueden unirse a la bilis o ser excretadas también por la orina. Hay una producción de estrógenos en el varón que ahorita, según como dice el texto, ahorita todavía no se tiene una idea
de la procedencia exacta de dónde puede ser. Una de las ideas es que en los túbulos seminíferos es bastante elevada la concentración y esto genera un papel importante en la espermatogénesis. Y que también a nivel hepático. También a nivel hepático menciona que puede suponer hasta un 80% de la producción total de estrógenos. Este cuadrito nada más, para que cuando lo estén revisando, es lo que les había mencionado al principio, cómo se va dando los niveles plasmáticos de testosterona a lo largo desde el desarrollo, digamos, embrionario. Aquí podemos ver los trimestres de gestación y vemos que alrededor del segundo trimestre es donde el pico es más elevado, luego desciende. En el primer año de vida también hay un pico elevado y luego se mantiene abajo hasta que la pubertad toma efecto y entonces empiezan a subir los niveles. En teoría se deberían de mantener altos hasta por ahí por los 40, 45 años, donde empiezan a decaer, pero lo que hay que notar es que aunque los niveles de testosterona empiezan a disminuir, la producción de espermatozoides no decae al mismo tiempo, sino que se mantiene todavía un poco de tiempo más, ¿verdad? Entonces, es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Otras de las funciones de la testosterona, más que todo con el vello corporal, la distribución de vello axilar, en el tórax, a veces en la espalda, en el vello facial. Hay personas que tienen susceptibilidad, más que todo en la parte en el cuero cabelludo. Hay áreas en las cuales los receptores de estrógeno también pueden generar que haya calvicie, efectos de la voz por engrosamiento del epitelio. La piel también aumenta el grosor. eh, Obviamente la testosterona ayuda también para formación de proteínas y desarrollo muscular. Eh, a nivel óseo, como estuvimos viendo, todo lo que el video menciona a nivel cerebral, también a nivel de los eritrocitos, o sea, son muchas las funciones que la testosterona tiene dentro de nuestro organismo. Entonces, esto es lo que tendrían ustedes que revisar así como de manera más exhaustiva para poder tener un aprendizaje adecuado de todo esto. Y eso sería todo. Me pasé 3 minutos, lo siento mucho. Voy a dejar de compartir esto y grabar.